Ok, la última clase quedamos en el balance respecto a una etapa, ¿no? Ok, habíamos quedado en parte en esta discusión de la línea de operación versus la línea de equilibrio, ¿no? Teníamos la línea de operación, esta de acá, y la línea de equilibrio, y lo que representaba la pendiente en la línea de operación, ¿no? Mientras más alta es la pendiente, más alejada es la línea de operación de la línea de equilibrio, y menos son las cantidades de etapas. Sin embargo, si analizamos esta ecuación, si la pendiente es más alta, el valor es más alto, evidentemente implica mayor cantidad de líquido para absorber, por eso menor cantidad de etapas. Y creo que había quedado pendiente la resolución de una parte que era esto, ¿no? Que les mandé a hacer. Vamos a discutirlo acá. Bueno, aquí tienen diferentes, tres tipos de sistemas y tienen cada una de las líneas de operación y de equilibrio, ¿ok? En este primer caso que ven acá, es el caso normal de diseño, donde tiene separadas las dos líneas de operación y evidentemente al construir la cantidad de etapas, este, no son tantas etapas. Acá tenemos la representación, acá tenemos la representación del solvente mínimo, si se fijan, cuando la línea de operación toca la línea de equilibrio es cuando se habla del solvente mínimo. Teóricamente posible para una columna infinitamente alta, es decir, físicamente imposible, ¿ok? Evidentemente, si tú vas a dibujar la cantidad de etapas acá, tendrías que trazar n cantidad de etapas y no sabrías cuánta cantidad de etapas hay acá, ¿ok? En estos casos, se dice que es teóricamente posible, pero físicamente imposible, ¿ok? No tienes buena separación. Ahora, en el caso cuando se cruzan las líneas, es una operación imposible, lo que implica que existe poco solvente para retirar el soluto. Tú para poder levantar esta línea de operación tendrías que incrementar su pendiente, lo que implica incrementar M. M acá, lo que implica incrementar L o disminuir el flujo de gas. ¿Ok? Una de las dos opciones. Bien. Ok. Habíamos quedado también en estos tres casos que los mandé a estudiar, ¿ok? Donde se identifican cuál es el flujo mínimo para operación, ¿ok? Si se fijan acá es fácil de identificar que es donde la línea de operación toca a la línea de equilibrio en un solo punto, ¿ok? Sería acá. Sin embargo, en este caso, evidentemente, de acuerdo a la teoría, el flujo mínimo sería donde la línea de operación toca en un punto a la línea de equilibrio. Entonces correspondería en este punto de acá, ¿ok? Sería XA1 mínimo, aquí. Correspondería a la cantidad de etapas mínimas, que en este caso sería infinita, para esta operación. Ahora, aplicando el mismo concepto acá, si se fijan, la línea de operación debe tocar a la línea de equilibrio en un solo punto. Como esta línea de operación, esta línea de equilibrio es cóncava hacia abajo, si se fijan, a medida que yo voy bajando la línea de operación y roza inmediatamente en un punto a la línea de equilibrio, en ese punto se determina el flujo mínimo. Entonces, en esta etapa, yo dibujaría mis etapas de esta manera, dibujaría acá estas etapas. Aquí no tendría una separación, sino que tendría que dibujar de este lado otra cantidad de etapas. Ustedes recuerdan este tipo de operaciones donde la línea de equilibrio y la línea de operación se superponen.
Muchachos, Sinceramente ok, no, ¿no profe. recuerdan azeótropos? El concepto de azeótropo, ¿sí lo recuerdan, verdad? Bueno, Sí. en este caso de esta operación, precisamente cuando hay un toque de la línea de equilibrio con la de operación, se dice que no hay separación, ¿ok? Que no tienes una etapa de separación eficiente. Por ello, aquí no tendrías separación, tendrías un azeótropo que tiene la misma composición en el líquido igual a la misma composición en el gas, ¿ok? Bien, evidentemente estas dos operaciones físicamente no son factibles. Entonces, ¿qué se debe hacer para tratar de operar fuera de estas condiciones? Lo que les vengo explicando, subir el flujo de solvente o disminuir el flujo de gas. Ok, bien. Generalmente, la línea de operación normal, generalmente existe, por ejemplo, para la operación normal, el flujo de solvente debe ser mayor al mínimo para evitar infinitas etapas. Para establecer esto existen valores o reglas heurísticas basadas en experimentos que pueden ser utilizadas. Usted puede determinar la cantidad mínima, ¿verdad? Y esta relación se cumple de 1.2 a 1.5. Es decir, que usted al pasar el flujo mínimo para acá, obtendría el flujo de líquido de operación, por ejemplo, sería el flujo mínimo multiplicado por 1.2. 1.2 veces el flujo mínimo, para evitar una operación con infinitas etapas. ¿Ok? Eso es lo que se suele hallar, es lo que se suele hacer en el diseño. Una vez que tú determinas el flujo mínimo, que lo encontraste, ahora lo multiplicas ese flujo por 1.2 hasta 1.5 y lo que haces es mover la pendiente, ¿verdad? La inclinación de la pendiente y quitas la incertidumbre de infinitas etapas. Ok. Hay casos excepcionales que pueden requerir dos o más veces el flujo mínimo. ¿Ok? Eso es posible. O sea, esto es simplemente disculpe, esto es simplemente una referencia. Generalmente en estas ecuaciones lo que se hace es determinar, después de determinar el flujo mínimo, se determina la concentración de líquido o qué tanto soluto se absorbió en la salida del líquido, ¿ok? Y para ello se utilizan las ecuaciones que venimos trabajando, las ecuaciones de operación. Bien, para lo que se preguntaban sobre absorción y desorción, fíjense, aquí tenemos absorción y aquí tenemos desorción. En caso de absorción, la curva de equilibrio y la curva de operación está por encima de la de equilibrio. En el caso de desorción, está por debajo, ¿ok? Es todo lo contrario. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta el momento? No. Por ahora no, profe. Bien. Vamos ahora con un ejercicio. Este ejercicio está en el Gincople, ¿ok? Está tal cual. Contacto de etapa en equilibrio para una mezcla CO2, aire y agua, ¿ok? Una mezcla gaseosa de una atmósfera de presión absoluta que contiene aire, ¿ok? Y CO2 se pone en contacto con un mezclador continuo de una sola etapa con agua. Es decir, es como especie de un vaso. Tú introduces aire que tiene CO2 y lo mezclas con agua. Y en determinado tiempo vas a ver que se alcanza un equilibrio de solubilidad. ¿Qué tanto se absorbió el CO2 en el agua? Eso es lo que están determinando acá. Entonces, las dos corrientes, en este caso, están estableciendo como una sola etapa de contacto, pues. Es una analogía a lo del vaso. Las dos corrientes de salida de gas y líquido alcanzan el equilibrio. ¿Cuáles son las dos corrientes? Esta que está acá, de gas de salida, y la del líquido de salida, ¿ok? Este es gas de entrada, disculpen, gas de entrada, gas de salida, líquido de entrada y líquido de salida. Fíjense que es una operación en contracorriente, ¿ok? Deben salir en equilibrio entonces este señor de acá con este señor de acá, ¿ok? Que son los que están en el equilibrio. Entonces dice, el gasto de gas del gas de entrada es de 100, esa es la alimentación del gas, con una fracción molar de 0.2. Esta es la composición ya de entrada del gas.
El gasto de gas de líquido de entrada es 300, este de acá, ¿ok? Calcule las cantidades y composiciones de las dos fases de salida. Suponga que el agua no se vaporiza a la fase gaseosa, ¿ok? Eso es importante siempre tenerlo pendiente. Porque puede ser que parte del agua pase del líquido hacia acá por las calores de reacción, ¿ok? Pero en este caso vamos a asumir eso. Ok, la composición de entrada del líquido, evidentemente el gasto de líquido de entrada es de cero y tiene una composición de cero, ¿ok? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar este tipo de ejercicio? Este tipo de ejercicio lo vamos a trabajar con las ecuaciones que se han venido demostrando o que ya demostramos. Por ejemplo, esta de acá, ¿verdad? Que es la misma ecuación que venimos demostrando en clase, estas que están acá, ¿ok? Esta está en función de la fracción molar, ¿verdad? Algunas que pueden estar en función de la relación, es posible, ¿ok? Porque tú puedes a través de estas relaciones pasar de relación molar a fracción molar, ¿ok? Eso no es problema. Pero esta es la ecuación que generalmente vamos a utilizar. Solo que aquí se sustituyeron las relaciones solventes por las fracciones molares. Bien. Entonces, teniendo claro que esa es la ecuación a utilizar, esto representaría la entrada en mi ecuación y esto representaría la salida. ¿Qué es clave acá, muchachos? Saber identificar bien cuál es la entrada y cuál es la salida para saber utilizar la ecuación, ¿ok? Un caso de entrada de este lado de la ecuación y el caso de salida, ¿ok? Una vez que tú tienes la ecuación planteada, ¿verdad? Vamos con la entrada. L sub L es la cantidad de líquido que está entrando. ¿La conocemos? Sí, son 300 kilomol, ¿ok? X a sub 0 es la composición de entrada de líquido, ¿verdad? La fracción molar. En este caso también es conocido porque es cero, ¿ok? Por eso acá esto es cero. Vamos con el gas. Respecto al gas, la entrada, en este caso, son... disculpen, aquí se mezcló algo. ¿Dónde está este 80? Ok. Ok, disculpen. Respecto al gas, en la entrada tenemos 0.2, ¿verdad? 0.2% que está entrando de agua. ¿Cuánto es lo que está entrando de agua? En este caso, disculpen, de inerte, 80. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, este señor de acá, si vemos la ecuación acá, ¿verdad? Esta ecuación que estamos utilizando, estos son los términos que están en función solo de los flujos inertes, ¿ok? Tú puedes trabajarlo como flujo total o como flujo inerte. En este caso, yo lo planteé como los flujos inertes, ¿ok? Entonces, ¿quién es Y'? Y' representa la cantidad de gas que está entrando sin considerar el soluto. En este caso es, ¿verdad? Nos están diciendo que está entrando 100 multiplicado por 0.2, que es la composición de CO2, entonces sería 80, ¿ok? Ahora, respecto a la composición de entrada, ¿cuánto está entrando de CO2? 0.2, ¿verdad? Es lo que está entrando. En este caso tenemos toda la información, si verificamos, tenemos toda la información de entrada, ¿ok? Bien, vamos ahora a la salida. En la salida necesitaríamos el flujo de líquido de salida, ¿verdad? Que es desconocido porque no sabemos qué tanta, o bueno, en este caso sí lo conocemos porque es planteado en función del flujo inerte, o sea, del que no considera el CO2, ¿ok? Entonces, en este caso, el flujo de salida sigue siendo el mismo porque permanece constante, no hay vaporización de agua, ¿verdad? Al no haber vaporización de agua, sigue siendo 300. El que tenga alguna duda o alguna pregunta o alguna aclaratoria, lo hice por favor al micrófono. Ok. Ahora, respecto a la composición de salida, que es acá, del líquido, no tenemos la fracción molar de salida. Es la incógnita que vamos a tener acá respecto al líquido. Respecto a la salida del gas, sabemos que inerte tenemos 80, ¿verdad? Que no participan como tal, tenemos el 80, y la incógnita sería la composición del gas a la salida, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos?
Algo que a lo mejor se confundieron por lo que les planteé ahorita. No, profe. Ok, ¿está claro el asunto? Ok, la relación está establecida, repito, está establecida la relación, el ejercicio lo establecí en función de la relación de los flujos inertes, ¿ok? Respecto al líquido es totalmente agua y respecto al gas solo el gas inerte, ¿ok? Que no considera el CO2, ¿ok? Por eso son los valores de 380 y 380, ¿ok? Si se fijan acá, entonces vamos a tener esta ecuación que está acá. Todo este término lo tenemos esta parte, no tenemos X a 1 y no tenemos Y a 1. Estas son mis dos incógnitas de esta ecuación. Entonces tengo una ecuación apenas con dos incógnitas. No puedo resolver el ejercicio. Entonces, sigo buscando información. El ejercicio nos dice a 293 Kelvin, la constante de la ley de Henry, del apéndice A tal, punto 3, nos indica que la constante de Henry, ¿verdad? Referida a la presión total es 0.142 por 10 a la 4. ¿Ok? Esa es la constante de Henry para esa mezcla. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de la constante de Henry? Si recuerdan, ¿verdad? La constante de Henry está relacionada directamente con la línea de equilibrio. Aquí. ¿Ok? Con esta línea de equilibrio. ¿Ok? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar esta ecuación para poder establecer el equilibrio. Entonces, eso es lo que procedo a hacer acá. Con mi ecuación de Henry, ¿ok? Que establece las condiciones de equilibrio. Y a 1, que es la salida del gas en equilibrio con X a 1 del líquido, ¿verdad? Utilizando la constante de Henry, esta ecuación. Esta ecuación que está acá me representa la línea de equilibrio para este sistema, ¿ok? Pero hay un detalle. ¿Cuál es el detalle, profesor? Si se fijan, la constante de Henry, para poder establecerlo en función de las fracciones molares, ¿verdad? Yo debo dividir eso entre la presión del sistema. Y pareciera ser un detalle menor, si se fijan, ¿ve? Una mezcla gaseosa, ya, no entiendo. Pareciera ser un detalle menor porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Al dividir entre uno da prácticamente, es igual, ¿verdad? Pero el detalle está en el desarrollo del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Si ustedes, yo le planteo este ejercicio y ustedes no hacen esa demostración como está allí, que tienen que dividir entre uno, ¿por qué? Porque eh, esta constante de Henry está en función del componente, no está en función del sistema, ¿ok? Evidentemente, ¿verdad? Al momento de dar la constante para este tipo de ejercicio, tú debes de saber en función de qué está la constante de Henry. Si ustedes recuerdan por allá en el ejercicio, en la explicación de esto, veíamos que la constante de Henry puede estar expresada de dos maneras. Por aquí está, ¿verdad? Teníamos una constante de Henry H y una constante de Henry H', ¿ok? Donde H estaba simplemente expresado en la función, en la presión parcial del componente A, dividido entre la fracción molar, no entre la presión total. H' sí está entre la presión total del sistema. ¿Ok? Por eso acá se debe dividir entre la presión del sistema para poder llevar esto a H' y poder aplicar la ecuación de Henry. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Ok. ¿Y para qué sirve esta ecuación de Henry? Si se fijan, la ecuación de Henry lo que me establece es, ¿verdad? Una relación entre las fracciones de equilibrio, tanto para el gas como para el líquido. ¿Ok? Y bueno, yo agarro
yo agarro acá, sustituyo H', ¿verdad? Y Ya1 es igual, Ya1, la fracción de salida del gas, es igual a la constante de Henry multiplicada por la fracción de equilibrio del líquido, ¿ok? Y planteo esta ecuación que está acá. Cuando yo tengo, esta ecuación es referida a la línea de equilibrio y esta ecuación es referida a la línea de operación, ¿ok? ¿Qué pasa? Estos términos que están acá en la ecuación de operación son iguales a estos términos que están en la ecuación de equilibrio, de la línea de equilibrio. Entonces yo tendría esta ecuación más esta ecuación, ¿ok? Tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Al yo tener dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver el sistema. Lo que puedo hacer es, bueno, sustituir y1 acá y obtener el valor de x1, o simplemente resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Cuando ustedes realicen esa operación de sustituir y1 acá o resolver el sistema de ecuaciones, van a obtener que y1, x1 es 1.41 por 10 a la menos 4, un valor bastante bajo, ¿ok? Y y1, que es a la salida, 0.2. Prácticamente permaneció constante la fracción molar, prácticamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la disolución del CO2 en el agua es bastante bajo para este sistema. Y eso es lo que expresa la constante de Henry. Si recordamos por allá, veíamos que a un valor de constante de Henry, ¿qué pasa cuando la constante de Henry es alta? La fracción molar de ese componente en el líquido es baja. XA es baja, ¿ok? Si esta constante de acá es alta, entonces XA, ¿verdad? También va a ser baja. ¿Por qué? Porque para este tipo de gases que tienen constante Henry bastante alta, su disolución es bastante baja, en este caso para un medio acuoso, ¿ok? Entonces, recapitulando, ¿cómo se desarrolla el ejercicio? Una sola etapa, contracorriente, identificación de los puntos de entrada y salida, utilización de la línea, de la ecuación de la línea de operación basada en la fracción de líquido, basada en los flujos inertes y las fracciones molares, y la ecuación de la línea de equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Alguna pregunta al respecto? Todo entendido, profe. Ok, no hay pregunta. Vinieron buenísimos, pues. Bien. Otro aspecto a destacar en este tipo de ejercicios, si se fijan, desde un punto de vista del análisis dimensional un poco más específico, ustedes también pueden denotar que esta constante de Henry está expresada en función del componente. ¿Por qué? Porque cuando usted la sustituye acá, se supone que la constante de Henry debería tener unidades de fracción, ¿cierto? Debería tener unidades de fracción para que pueda ser esta ecuación consistente desde el punto de vista de unidades del análisis dimensional. Entonces, al sustituir, ¿verdad? O al dividir entre la presión del sistema, lo que hace es cancelar los valores de presión y te queda fracción mol del gas y fracción mol del líquido. Cosa de que tú al utilizar la constante de Henry, se cancela, por ejemplo, si aquí yo coloco las unidades de ella, tendría fracción mol de líquido, ¿verdad? Abajo, que se cancelaría con esta fracción mol de líquido acá y quedaría fracción mol de gas, ¿ok? Esa es otra manera de darse cuenta en el ejercicio, en el caso de que el ejercicio no sea específico para, para la constante que está indicando, porque puede ser que en este caso, como la presión de trabajo es 1, ok, tenemos el mismo valor, pero imagínense que la presión de trabajo sea 2, ya este valor es diferente. Entonces, eso es la importancia del análisis de este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta adicional o algún comentario?
No hay. Bueno, vean muchachos, les iba a comentar algo. De acuerdo a lo que recibimos de decanato, y no, del rectorado, de aquí hasta el 16 no podemos hacer parciales, según lo que nos indicaron. No sé si a ustedes les llegó esa información. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, aquí no podemos hacer parciales. Esta clase, este tema, yo estimo finalizarlo. El martes vamos a ver clase en la UDO y el jueves vamos a ver posiblemente vía online. Esta semana. Ya el martes 20, el martes 21 deberíamos tener parcial, ¿ok? Váyanse preparando. Y a partir del, les voy a dar libre este jueves, 23. A partir del 28 y jueves 30 comenzamos con los ciclos. A partir del 28, aquí. Dios mediante. Comenzamos con los ciclos de presentación, ¿ok? Se los digo para que vayan ya preparándose. Este mes de agosto vamos a estar, esto va a ser ciclo de presentación, ciclo de presentación. La última semana va a ser el ciclo de defensa de la asignación de... no debería ser la última semana porque nos están pidiendo que el 14 de agosto tengamos todo listo, incluso reparación. Entonces, posiblemente el jueves, jueves y martes, yo diría que el jueves. Para el jueves 6, la defensa de los trabajos de las asignaciones sobre deshidratación. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, listo. Era importante aclarar eso. Ok. Este ejercicio se resume en esto que está acá. Una sola etapa, se pone en contacto el líquido con el gas, se absorbe algo del gas, bastante bajo, si se fijan prácticamente son constantes los flujos, ¿verdad? Y las composiciones, precisamente porque la constante de Henry es bastante alta. Y al ser bastante alta, entonces esto, por ejemplo, estos valores de acá, aquí, estos valores de acá, va a ser las composiciones o las fracciones molares bastante, bueno, fíjense, por 10 a la menos 4. ¿Ok? Bien. Ok, vamos ahora con diseño de absorbedores multietapa. ¿Ok? Les voy a plantear los balances, ¿verdad? Son los mismos balances, son las mismas ecuaciones, solo que ahora se añade un sistema de multietapa. ¿Ok? Fíjense en esta representación que está acá. ¿Ok? Un gas que entra, un líquido que entra, un gas que sale y un líquido que sale por acá. Las líneas rojas y azules las identifico o las utilizo para las limitaciones de frontera y poder establecer de manera exacta el balance. ¿Ok? Evidentemente lo que vamos a trabajar es la línea de operación. Ya la línea de equilibrio para este tipo de sistema tendrías que tener información de laboratorio, etc. Ok. ¿Qué hago acá? Planteo el mismo balance general, ¿ok? El líquido que entra menos el líquido que sale, que están acá, debe ser igual al gas que entra menos el gas que sale, y eso te debe dar el cambio de soluto, o sea, el soluto que se incorpora al gas y el soluto que se retira del líquido, que se retira del gas y se incorpora al líquido. Haciendo un balance, en este caso general, en específico, ¿verdad? Ln, que está acá de salida, por Xn, ¿verdad? Menos el L0, que es entrada de líquido, por X sub 0. ¿Ok? Aquí simplemente lo que hice fue ubicarme en la línea roja para hacer el balance general. Ok. Y sustituirlo acá. Pero yo también puedo hacer un balance, y para este tipo de ecuaciones se hace un balance interno. ¿Ok? Y si se fijan, la n mayúscula cambia a una n minúscula. Disculpen. Cambia a una n minúscula para diferenciar el balance. Entonces, el balance de las primeras etapas hasta n etapas, o sea, tú lo que estás haciendo es una cantidad infinitesimal para poder realizar el balance. Yo también puedo hacer un balance interno, planteo el balance general y planteo el balance específico, que es idéntico a este que está acá, solo que ahora considero un balance interno. ¿Ok?
De acá, ¿verdad? Yo puedo obtener la línea de operación. Yo obtengo la línea de operación, ¿ok? Esta es la famosa línea de operación para n cantidad de etapas, ¿ok? Relaciona, esta línea de operación lo que hace es relacionar la concentración de yn más 1 en la corriente G con xn en la corriente L que pasa a través de la misma, ¿ok? Esta ecuación que está acá, ¿ok? Esta es la ecuación que vamos a utilizar acá. Igual identificamos nuestra pendiente, ¿verdad? Los términos G1, Y1, Li0 y X son constantes y generalmente se conocen o se determinan, ¿ok? Entonces, para trabajar este tipo de sistema, vamos a tener estas dos ecuaciones. Esos sistemas son como se plantean en este diagrama, ¿ok? Una mina que entra en contracorriente con un gas que tiene alta presencia de H2S, el H2S va disminuyendo a medida que sube, mientras que la mina va ganando en H2S, ¿ok? Estas son la n cantidad de etapas, si se fijan, la del dibujo de la n cantidad de etapas, la línea de equilibrio y la línea de operación, ¿ok? Para entender bien esto, vamos a establecer o vamos a hacer un ejercicio similar a este que está acá, pero con n cantidad de etapas, ¿ok? Este que está acá. Entonces, absorción de A en una torre con etapas a contracorriente, ¿ok? Entonces, indica el ejercicio. Se desea absorber el 90% de A, de un gas que contiene un mol o un por ciento molar de A en B, ¿ok? O sea, el gas en B, el gas total es B, en una torre de etapas a contracorriente. El flujo gaseoso total de entrada a la torre, ya nos dan el flujo de entrada, y la entrada total del flujo de C, ¿ok? Que se usará para absorber A, es decir, el líquido, es de 90. El proceso opera isotérmicamente a 300 Kelvin y presión total de 101.3 kilopascal. La relación de equilibrio para A, en el caso de gas líquido, ¿verdad? Es ya, y ya nos dan la ecuación de la línea de equilibrio. Determina el número de etapas teóricas requeridas para esta separación, ¿ok? Nos están pidiendo la cantidad de etapas requeridas. En este caso, ¿cómo ustedes plantearían el ejercicio? ¿Cómo ustedes visualizan realizar el ejercicio para determinar esa cantidad de etapas? ¿Alguien que pueda aportar algo, por favor? O sea, el desarrollo general del ejercicio. No estoy pidiendo lo específico, estoy pidiendo lo general. Muchachos. Bueno, primero empezaría por identificar mis corrientes de entrada y de salida Correcto, sí, pero... para Ajá, poder hacer el balance, la relación del balance general, porque ahí es multietapas. exacto. Ajá, pero ese balance lo utilizarías ¿para qué? Ese balance lo utilizaría para poder hallar lo que es la línea de operación Ok. y entonces así poder graficar y hacer mis etapas. ¿Y con quién vas a hacer la línea de operación? ¿Con qué la vas a graficar? O sea, ¿con quién además? Con la línea de equilibrio que la hallo con valores entre el intervalo que yo coloque con la ecuación que ya me dan de la línea de equilibrio. Listo. Ya tú pasas el nombre al grupo, tienes un positivo del parcial. Sí. Ese es el planteamiento. Ubicar la línea de operación, ¿verdad? A través de los balances. Ya me dan la línea de equilibrio, puede ser que me la den, puede ser que me la disfracen, en este caso me la dan directamente, ¿ok? Aquí está la línea de equilibrio. Entonces yo lo que haría es graficar, así como está aquí, la línea de equilibrio, dándole valores, como tú dices, en el intervalo que te da, y la línea de operación, ¿ok? Y debería darme 5 puntos de algo de etapas, ¿ok? Ahora, vamos a lo específico del ejercicio, al desarrollo del ejercicio.
Siempre es importante tener claro cómo desarrollar el ejercicio. Y después, bueno, vamos a lo específico. No podamos ir a la inercia, no, esto es esta ecuación, no. Siempre enfocado en el ejercicio. Ok. ¿Qué es lo primero? La línea de equilibrio ya la tengo, listo, ya no pasa nada. Yo vengo aquí a esta ecuación, le doy valores de X, ¿verdad? Y obtengo valores de Y y puedo graficar mi línea de equilibrio. Esta señora que está acá. El problema es la línea de operación. Bueno, vamos a trabajar en la línea de operación. El primer paso, como tú dijiste inicialmente, es identificar claramente quién es la entrada y quién es la salida. Quién sale en equilibrio y quiénes son los que no salen en equilibrio. Eso es importante. Ok. Entonces, de acuerdo al ejercicio, dice, se desea absorber el 90% de A. Ya te están indicando cuánto es lo que vas a absorber. ¿Ok? De un gas que contiene un por ciento molar de A en B. Si usted agarra el gas, ¿cuánto es el gas? El flujo gaseoso es 30, ¿verdad? Le están diciendo de un gas que contiene el 0.1% molar. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser la entrada, esto que está acá va a ser la entrada del gas. Esto que está acá, un gas que es de 30, que está entrando, el flujo, y la composición ya te la están dando. ¿Okay? También te están diciendo un dato adicional que se desea absorber el 90% de A. Si usted acá determinó cuánto equivale en flujo A, es decir, el flujo de A, usted puede determinarle, mira, voy a absorber el 90%, puedo determinar cuál va a ser la composición de salida de ese gas. ¿Okay? No pasa nada. Y es esto que están viendo acá. Entonces yo obtendría el flujo de salida o la composición de salida, ¿verdad? Y también obtendría toda la información. Tengo el flujo de gas inerte que entra aquí y sale acá. ¿Okay? Tengo el flujo de gas que se absorbe simplemente con este dato que tengo acá. ¿Okay? Y es esto que están viendo acá. ¿Okay? Esto que está acá. Evidentemente, tú para resolver este tipo de ejercicio tienes que plantear tu ecuación de equilibrio. Y es esto que están viendo, tu ecuación de la línea de operación. Y es esto que están viendo acá. ¿Okay? Aquí está la ecuación de la línea de operación. Ya directamente, sin irme a los balances, sin hacer la demostración, no. Aquí está la línea, la ecuación de la línea de operación, directamente. ¿Okay? Lo que sí debe saber usted cuál es lo que está en equilibrio. Evidentemente aquí lo que sale en equilibrio es X a N, que está acá, y X, en este caso, Y a N más 1, que es la salida del gas. Eso es lo que está en equilibrio. El resto es el gas de entrada y el líquido de entrada. Ahora, hay otra manera de resolver este tipo de ejercicio. ¿Cómo? Usted puede establecer la ecuación de la línea de operación, pero también puede simplemente, como usted ya sabe que es una línea recta, si el ejercicio es una línea recta, la línea de operación, ¿verdad? Y ese es el tratamiento que nosotros hemos hecho de una línea recta, ¿qué yo necesito para dibujar una línea recta en un diagrama? ¿Qué es lo mínimo que se necesita? 2 puntos. Tener 2 puntos. Listo, 2 puntos. Tengo yo los 2 puntos, bueno, tengo y a n más 1, ¿verdad? Tengo x a sub 0, los tengo. Tengo y a 1, la única incógnita sería x a n más 1. Y lo puedo determinar en función de las relaciones que me están dando acá. ¿Ok? Y eso es lo que hice acá. Precisamente. Yo hice las dos demostraciones, o sea, lo hice con la ecuación y lo hice con los puntos. ¿Ok? Fíjense que aquí determiné Y1, que es la salida del gas, ¿verdad? Restándole lo que se absorbe, que es esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá, que es lo que se absorbe, y obteniendo simplemente el flujo de gas a la salida. ¿Okay? También puedo conocer la composición de ese flujo de gas a la salida, conociendo que se absorbió el 90%. Y para el líquido lo único que debo hacer es simplemente sumar la cantidad de gas, la cantidad del soluto, ¿verdad? El soluto en este caso A que se absorbe en el líquido. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? 90 más 0,27, este es el flujo de líquido. ¿Ok? Y puedo conocer la composición de salida de ese flujo de X o A para la salida de líquido, que es 0,27 entre el total. ¿Ok? Es esto que está acá. ¿Estamos claros aquí, muchachos? No hay preguntas, ¿verdad? Por ahora no. Ok.
Entonces, si se fijan, tengo la línea de operación y tengo los dos puntos. Puedo hacerlo de las dos maneras. En el parcial, ustedes pueden simplemente presentarlo de una manera, ¿ok? Con los puntos o con los dos puntos o con la línea de operación. Que lo que harían es obtener la línea de operación, darle valores a X y simplemente graficar, ¿ok? Aquí en el ejercicio se demuestra que L sub 0 es prácticamente igual a Ln, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que prácticamente es bastante baja la absorción. Igual que YN más 1 es prácticamente igual a Y1, ¿ok? Entonces, la absorción no es tan... Si se fijan, por ejemplo, aquí está el ejemplo, las composiciones son bastante bajas de lo que se absorbe. Aquí en este tipo de gráfico, ojo, usted va a colocar su línea de operación, ¿verdad? Que está acá, su línea de equilibrio, y va a trazar las etapas desde este punto, desde acá, desde la composición de salida del gas, ¿ok? Si se fijan de acá, y la composición de entrada del líquido. ¿Y por qué desde ahí, profesor? Porque si usted lo traza desde acá, cuando vaya trazando los platos o las etapas, no le va a coincidir con este punto. Y usted en el diseño quiere cumplir con esta especificación. Por eso debe trazarlo desde acá hacia arriba. Si se fijan, les da 1, 2, 3, 4, 5 puntos y algo de etapas, ¿ok? Entonces, esta es la cantidad de etapas que yo requiero, ¿verdad? Para poder obtener esa composición en el gas a la salida y del líquido también en la salida. Ok. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Ya vimos las dos formas para una etapa y para dos etapas y para varias etapas, la forma la forma gráfica. Esta es la forma gráfica. Ahora vamos a la forma analítica. ¿Ok? Vamos a la forma analítica. Y con esto finalizamos la clase. Bien. Determinación de las etapas teóricas por el método analítico. Un método analítico que plantea una ecuación. ¿Ok? Una ecuación que es un ejercicio que suele salir mucho en el parcial. ¿Ok? De ahorita se lo estoy avisando. Entonces, qué se utiliza para poder realizar este planteamiento? Cuando las velocidades del flujo de vapor y líquido en proceso a contracorriente son prácticamente constantes, la ecuación de la línea de operación es una línea recta. Si la línea de equilibrio también es una línea recta, o sea, son dos líneas rectas, para el intervalo de la concentración considerada. Mediante expresiones analíticas se puede obtener ecuaciones que permitan predecir el número de etapas para un proceso a contracorriente. Repito, debe ser una línea de operación, ¿verdad? Que es una línea recta para la velocidad de flujo de líquido y vapor constante, ¿verdad? Y para la línea de equilibrio también debe ser una línea recta. Es que aplica esta analogía. Y es este balance que está intrínsecamente acá. Si se fijan, es una representación del balance que les hice acá. ¿Ok? De esto que está acá. Sin embargo, para obtener esa expresión, debe hacerse los siguientes arreglos. Es esto mismo que está acá, simplemente que lo llevé acá. ¿Okay? Es un balance general y un balance específico, parecido al método gráfico de los balances para la línea de operación. ¿Okay? El balance general involucra N mayúscula y el balance interno involucra a G, N minúsculo. ¿Okay? Yo planteo los dos balances, tanto el balance general como el balance específico, considerando las limitaciones que yo establecí para poder desarrollar mi ecuación. ¿Ok? Hago un balance general, ¿verdad? Y arreglo término. Eso es lo que estoy haciendo acá. Un balance general y arreglo término. En este caso, Lx sub 0, que es la entrada de líquido, y Gn más 1, que es la entrada de gas. ¿Ok? Aquí simplemente lo que hago es salida con entrada. ¿Ok? Y aquí un arreglo, simplemente un arreglo. En el balance específico considero la línea azul que limita la parte interna de las etapas o del absorbedor, ¿verdad? Y planteo también mi balance tal cual. Lo que entra al líquido, ¿verdad? Con lo que entra de gas, N más 1, ¿verdad? Y aquí lo que sale
Y aquí lo que hago es ordenar estas ecuaciones. ¿Ok? Ahora, yo puedo igualar estas ecuaciones. ¿Ok? Yo puedo igualar estas ecuaciones porque prácticamente son iguales. ¿Ok? Tienen correspondencia. Disculpen, estas ecuaciones tienen correspondencia. ¿Ok? Esto que está acá, ¿verdad? Es esto que está acá. Entonces yo puedo igualar todo esto de acá con esto de acá. Y eso fue lo que hice aquí. Igualar esas dos ecuaciones. Ahora, yo puedo hacer otro arreglo, que considerar constante L y G. Y obtengo esta ecuación más reducida que está acá. Si se fijan, plantea una relación de las fracciones molares generales para el balance general y de las fracciones molares de un balance interno. ¿Ok? Eso es esta ecuación. Bien. Ahora, yo puedo trabajar internamente en cada etapa. ¿Cómo internamente en cada etapa? Yo me voy a involucrar acá, en esto que está acá. En esto que está acá y en esto que está acá. Yo me voy a involucrar en esas dos. Y hago los siguientes balances. Fíjense en Gn más 1, Gn minúscula, disculpen, este que está acá. Tengo mis expresiones, ¿verdad? Y planteo lo siguiente. Como Yn más 1, que sería la salida de acá, y Xn más 1 están en equilibrio, ¿verdad? Porque para esta etapa que está acá, esta etapa teórica que está acá, ¿verdad? Ellas deberían salir en equilibrio. Las que no están en equilibrio sería Ln con esta de acá. ¿Ok? Estas son las que están en equilibrio. Y la línea de... Ajá, entonces, como Yn más 1 y Xn más 1 están en equilibrio y la línea de equilibrio es recta, ¿ok? Esta que está acá, tanto para esto como para este balance, ¿ok? Si se fijan, tanto para el balance específico como para el balance general. Recuerden que hay dos tipos de balance, tanto para este balance específico que está acá, como para este balance general. Lo hago para las dos expresiones, ¿ok? Entonces, sustituyendo, ¿verdad? Yn más 1 es igual a mxn más 1, y hago, ¿verdad? En este caso, dA es igual a L entre M entre G, en esta ecuación que está acá, que fue la ecuación que vimos anteriormente, esta ecuación de acá, obtenemos esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá es la que nos permite conocer el valor de n, porque la incógnita acá es n, la cantidad de etapas. ¿Ok? Ahora, si de alguna manera no se ve cómo, aquí está la demostración de lo que les indiqué anteriormente. ¿Ok? Fíjense, sustituyendo, aquí están las sustituciones para que le interesa la demostración de esta ecuación que está acá. De la ecuación general para este tipo de sistema, ¿ok? Esta ecuación que está aquí. Esta es la demostración para el que esté interesado. Mira, profesor, ¿y cómo se resuelve ese balance? ¿Cómo obtengo esa expresión? Es así, de esta manera. ¿Ok? Fíjense, aquí están las sustituciones, ¿verdad? Cuando hago A es igual a L entre M entre G, ¿verdad? Este término de acá. Y cómo aparece el A en esta ecuación y cómo se obtiene esa ecuación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? Si lo han visto así, el desarrollo en alguna otra materia, no sé, por allá en la OPU. Muchachos, Bueno, que yo recuerde, creo que lo hacíamos un poco más largo porque creo que hacíamos balances creo que individuales. como estos que están acá. Estos que están acá son Exacto. estos que están acá son los balances individuales para poder obtener las relaciones. Esto que está acá, ¿verdad? Es esta demostración que está acá. Es esta misma ecuación que está acá, esta ecuación general. Simplemente que para poder desarrollar estas expresiones que están acá y hacer estas sustituciones, lo que hago son balances internos, ¿verdad? Y esta demostración. Esta ecuación es la que vieron anteriormente. Simplemente lo que hago es basándome en el equilibrio, sustituyendo, ¿verdad? Yn más 1 por esta expresión que está acá y es la sustitución que están viendo acá. ¿Ok? Luego, simplemente lo que hago es
decir que la pendiente, que A es igual a L entre M y G. ¿Ok? Esto que está acá, este término que está acá. Este término A. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, de esta ecuación es algo bien interesante, que si ustedes sí se fijan de esta relación, ¿qué establece? Esta ecuación establece, esta relación, ¿qué establece? Quien me diga qué establece esta relación, tiene un positivo para el parcial. Profe, disculpe, la relación de la última ecuación. No, esta que estoy señalando acá, esta ecuación que está acá, ¿qué establece esta ecuación de A? O sea, ¿qué significa esa A? Si tú analizas esto que está acá, lo que equivale a ella, ¿qué representa? Me imagino que la relación de área, o sea, si estamos midiendo el área, es una que está en función No, del no es contacto que A. está ahí entre. Ah, No, bueno. no es área. Es A simplemente podía ser Z, podía ser W. Entonces es la relación que hay entre el líquido y el gas que entran en contacto y eso es lo que permite la separación que se va a dar en base si hay más o menos líquido. Esa información de A, la variable A, lo que daría es que, por ejemplo, si es un número alto, es porque hay mucha cantidad de líquido, o si es un número bajo, es porque hay muy poca cantidad de líquido, mucha cantidad de gas, y se podría ver si se va a hacer una separación efectiva o no. Te fuiste muy allá, ¿ves? ¿Quién? Yo les voy a mostrar algo para ver si lo visualizan. Profe, M no era la relación de equilibrio. Ya va, ajá, ya va. ¿Quién es L entre L y entre G? Olvídense del S. ¿Quién es L entre G? La pendiente ¿De quién? de la línea de operación. De la línea de operación, ¿verdad? Y aquí, si ustedes ven esta ecuación que está acá, tienes L entre G, ¿verdad? Sí, ¿lo ves? O aquí, lo ven aquí mejor. L entre G, ¿quién es? La pendiente de la línea de De operación, ¿verdad? operación. ¿Y quién es M? La pendiente ¿De qué? de la línea de operación. No. Aquí, ¿quién es M aquí? Los visualizo aquí. ¿Quién es M allí? M es la mezcla. No. ¿Quién es M? Aquí está especificado quién es M. ¿Quién es M, muchachos? M es la pendiente de la línea de equilibrio. De la línea de equilibrio. ¿Sí lo vieron? Esto que Sí. está acá, cuando tú haces el balance, y estos señores están en equilibrio, lo haces precisamente para saber que efectivamente M representa la pendiente de esta relación de equilibrio para esta etapa. Es decir, esto representa la ecuación pequeña para esa etapa de equilibrio. ¿Ok? Entonces, si se fijan, A representa una relación de las pendientes de la línea de operación con la línea de equilibrio. Y eso demuestra lo que se estableció al principio, que tanto la línea de operación como la línea de equilibrio tienen que ser líneas rectas para poder obtener esta ecuación. ¿Ok? Ahora, esta ecuación no es n, en realidad. Para poder resolver esta ecuación, todos los factores del lado derecho de la ecuación son constantes. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden y puede resolverse por métodos de cálculos de diferencias finitas. Esta ecuación que está acá. No me metí más profundo en eso, no vi la demostración de eso porque, bueno, son otros, es posgrado, ¿ok? Sin embargo, las ecuaciones que obtenemos a partir de esta resolución de esta ecuación de acá, es esta que están acá. Son estas ecuaciones que están acá. Las famosas ecuaciones de Krenzel, que ustedes han escuchado. ¿Cierto?
Esas ecuaciones se obtienen aplicando esta resolución matemática a esta ecuación que está acá. ¿Ok? Fíjense, para absorción y para desorción. Cuando las pendientes son iguales, esta ecuación se reduce a este término que está acá. ¿Ok? N representa la cantidad de etapas que deben tener un absorbedor para que un gas salga de una especificación a otra especificación. ¿Ok? Obviamente nosotros solo nos vamos a basar en esto que está acá. Y por supuesto que para establecer esa ecuación, tú debes hacer una buena representación de quién es Y a 1, quién es X a N, ¿ok? No vas a hacer un arroz con mango para que tú puedas resolver esta ecuación, ¿ok? Es bien importante especificar los puntos de entrada, los puntos de salida. Quién está con equilibrio y quién no está con equilibrio, ¿ok? Para poder establecer esta ecuación. ¿Por qué les digo esto? Porque en los parciales, cuando sale el ejercicio, siempre, de alguna u otra manera, les da valores negativos. Creo que les da un valor negativo, creo que es un logaritmo. Y el logaritmo negativo es imposible. ¿Ok? Y por allí le comienza y está mal el ejercicio, pero es porque especifican mal. ¿Ok? Ahora, para entender esto, vamos a hacer un ejercicio y de este tipo de metodología. Y aquí está, este mismo ejercicio que está aquí, que hicimos, ¿verdad? Que está en el Gincopli, lo pueden reemplazar, lo pueden revisar, repasar, es este ejercicio que está acá. Simplemente que es aplicando la ecuación de Krenzel. ¿Ok? ¿Qué es importante acá? ¿Qué es importante acá? Por ejemplo, son los mismos datos. Y 30, L 90, son los mismos datos. Se quiere absorber el 90%. Es la misma información que tiene el ejercicio anterior. ¿Ok? De hecho, aquí están todos los valores determinados que yo simplemente los agarré de aquel ejercicio y los traje para acá. Pero ¿qué es importante en la aplicabilidad de estas ecuaciones? Porque aunque ustedes no lo crean, se caen en la aplicación de las ecuaciones. Por ejemplo, A1. ¿Cómo determinar A1? O en este caso A. Como yo voy a tener, si se fijan, yo voy a tener dos flujos, un flujo de líquido de entrada y un flujo de líquido de salida. Un flujo de líquido de entrada y otro de salida. O sea, va a ser necesario determinar dos valores de A y hallar se llama un promedio geométrico a través de esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque si se fijan, por ejemplo, en este caso, yo puedo establecer un A1, que es la relación, ¿verdad? Del líquido, pues vamos con la salida. Líquido de salida relacionado con esto que está acá, con el de entrada. Entonces, yo puedo obtener esta expresión de acá, fíjense, tengo dos términos diferentes, considerando quién es Ln y considerando quién es Gn más 1, ¿ok? Este que está acá. Es decir, yo puedo obtener, en este caso, dos valores de A. ¿Por qué? Porque existen dos valores de líquido de entrada y salida, uno de entrada y uno de salida, y dos valores para el gas, uno de entrada y uno de salida. ¿Ok? Y para eso tengo dos valores de A, de las relaciones de las pendientes. Hago un promedio geométrico y, si se fijan, este es el valor que debo utilizar de A. Ahora, si vamos a los valores significativos, si se dan cuenta, no es tanta la diferencia. Sin embargo, para demostrar que usted entendió y que está haciendo el procedimiento de acuerdo a una lógica, debe establecer este procedimiento. Porque en este caso, estos valores dieron muy cercanos. Sin embargo, pueden darse casos donde los valores den diferentes. Y si usted no hace este promedio geométrico, el valor de aquí que va a obtener va a tener un error considerable. ¿Ok? Entonces, una vez establecido y conocido el valor de A, que es la relación de las pendientes, ¿verdad? Y con los términos previamente bien identificados, aplico mi ecuación. Y al aplicar mi ecuación, obtengo 5.04 etapas. ¿Ok? ¿Que cuánto dio acá? Bueno, acá dio 5 y algo de etapas.
prácticamente lo mismo. ¿Ok? Prácticamente dio la misma cantidad de etapas. Otro datico importante. Es importante, muchachos, cuando coloquen estos valores. Cuando coloquen estos valores, tienen que ser exactos. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerdo que en un parcial pasado colocaron, creo que fue 0. El valor era 0.001 y colocaron 0.01 y les daba negativo el logaritmo. Creo que era así la broma. Le daban negativo o les da un número grandísimo, algo así. Entonces, es bien importante que consideren bien los términos a colocar acá, ¿ok? En estas expresiones. En esta expresión. ¿Por qué? Porque si los colocas mal, no les va a dar la ecuación. Les va a dar valores negativos. Cosa que ustedes no quieren. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Bueno, si no hay más preguntas, estamos listos por hoy. ¿Ok? Practiquen estos ejercicios, practiquen este ejercicio, practiquen estos ejercicios, estos de acá. Planteen bien sus balances, porque suelen salir en los parciales y tienen bastante puntos, como ya ustedes saben. ¿Ok? Bien. Damos la clase por hoy. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? No sé, si tienen. No hay más preguntas. Bueno, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos, Dios mediante, el martes. Chao, profe. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe.